Universidad Católica Lumen Gentium, de manera especial el contacto tan cercano que hemos tenido con la maestría de Pastoral Urbana, que nos abre sus puertas y ahora pues es sede de este evento. Pues que sea provechoso para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro. Ahora, después de las palabras de bienvenida, vamos a tener la primera mesa de exposición. Es moderada por la maestra Rosa María Vargas, de la Universidad Católica Lumen Gentium. Es egresada de la maestría de Pastoral Urbana de esta misma universidad. Esta mesa está compuesta por los maestros Alejandro Juliano y Jesús Serrano de la Universidad Católica Lumen Gentium, así como por el presbítero Martín Cisneros de la Universidad Intercontinental. Les invitamos a ocupar su sitio para comenzar la sesión e invitamos a la licenciada Rosa María para moderar la sesión. Muy buenos días a todos. Buenos días. Entonces, los trabajos de nuestra primer mesa de este Observatorio de Religiosidad Popular. Me voy a permitir presentar a nuestros expositores de esta primer mesa, el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores. Él es coordinador de la maestría en Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium, miembro fundador del Observatorio de Religiosidad Popular, miembro del Comité de Estudios de Pastoral Urbana, Consejo de Pastoral Arquidiocesano, Vicaría de Pastoral Arquidiócesis de México. Coordinó las investigaciones Bienestar Subjetivo en Sacerdotes para la Arquidiócesis de México, Retos Pastorales en Unidades Habitacionales para la Universidad Católica Lumen Gentium y la Universidad de Osnabrück. Participó en las publicaciones Fenómenos religiosos populares en Latinoamérica, análisis y aportaciones interdisciplinares. Vivir la fe en la ciudad hoy, las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa, tomo 2. Les presentamos también al maestro Jesús Antonio Serrano Sánchez, docente de la Universidad en Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias Políticas y Sociales, candidato a doctor en Gestión Estratégica, coordinó la maestría en Pastoral Urbana de 2006 al 2014, miembro fundador del Observatorio de Religiosidad Popular, miembro del Comité de Estudios de Pastoral Urbana de la Pastoral Arquidiocesana, Vicaría de Pastoral Arquidiócesis de México, autor del libro Planeación Estratégica Pastoral. Ha coordinado los libros colectivos La Atención Pastoral a la Devoción de San Judas Tadeo, Pastoral Urbana y Mayordomías. El doctor Padre Martín Cisneros Carbonero, vocal del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, misionero de Guadalupe en Angola, director del área de Humanidades y docente del programa de Teología de la Universidad Intercontinental. Para quienes pedimos un aplauso, por favor.
Iniciamos entonces con nuestra primer ponencia, el maestro Alejandro Emiliano, con el tema Organización Social a través de las formas religiosas populares, un aporte desde la psicología social al análisis de los fenómenos religiosos populares. Buen día, muchas gracias. Lo que voy a presentar es una reflexión en torno a lo que se hizo de misión por parte de la Universidad Católica Lumen Gentium en el pueblo de Xochimilco, Santa Cruz, Acapixtla. Voy a ir presentando imágenes y mientras voy a ir leyendo la ponencia. Análisis psicosocial del fenómeno religioso desde la misión en Santa Cruz, Acapixtla. 1. Sobre el miedo y el sentido de la vida. La relación tirante entre religión y religiosidad popular es compleja en su desarrollo dentro de la vida cotidiana, porque conlleva una dialéctica entre los imaginarios sociales involucrados, mismos que marcan complejos sistemas comportamentales ante los contextos físicos, sociales y simbólicos en juego. Sin embargo, esta misma relación se funda en un origen común, el miedo. El miedo referido en cuanto a una de las 6 emociones básicas del ser humano frente a su finitud vital y existencial, y sobre todo en la urbe, es respecto al sentido último de la vida. Sennett indica que la cultura judeocristiana trata en el fondo con una experiencia de dislocación y desarraigo espiritual. El temor a la intemperie está en el corazón de la imaginación religiosa. Temor que no se reduce ni a la carencia de satisfacciones materiales ni a la inaccesibilidad de trascendencia terrena, sino a la disputa por modos de satisfacer aquí y ahora ese sentido de vida en un mundo expuesto a la inseguridad y a la incertidumbre. 2. Proyecto ilustrado, exclusión de lo irracional. El desarrollo de la cultura occidental ha privilegiado la razón como medio de encontrar refugio en el mundo y permite que el ser humano piense que de esa manera podrá dominar la naturaleza para adquirir el control de su propia vida sin someterse a ningún destino, determinado por fuerza ajena a sí mismo. Ese era el itinerario de la modernidad, un itinerario fundado en un optimismo antropocéntrico, cientista y moral. Así, este es un itinerario que pretende una felicidad dentro de un mundo experimentado como caótico, donde la razón instrumental permitirá al ser humano alejarse para siempre de la incertidumbre productora de miedo. La razón es, pues, desde sus orígenes, un modo de poder enfrentar los sentimientos de desazón que produce estar a la intemperie sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, ultraterrenas o de entidades espirituales. No es de extrañar, pues, que este itinerario ilustrado buscara 2 cosas en concreto. Por un lado, romper con la religión en cuanto institución social, debido al poder que ejercita en las realidades temporales desde una moral fundamentada en la autoridad divina. Poder que había permitido la subsistencia del mundo occidental hasta ese momento ante las invasiones de las llamadas tribus bárbaras que azotaron la Europa medieval. Y que, además, se buscara supeditar la práctica religiosa al ámbito subjetivo e individual, delante de las instituciones sociales modernas y las prácticas colectivas de producción de bienes y servicios. 3. Arribo del sinsentido, la posmodernidad. Sin embargo, los resultados del proyecto ilustrado en el mundo moderno han recibido un sinfín de duras críticas debido a la desigual manera de otorgar herramientas para enfrentar la incertidumbre primigenia, asegurando así la estadía terrena de unos pocos, situación crítica que ha llevado a la posmodernidad en cuanto quiebre del proyecto moderno. No es la época siguiente contigua de superación o consumación de esta, la modernidad, sino como la de su total fracaso. El prefijo post de la posmodernidad no se refiere a la superación, más bien sería como un vacío que esconde otro vacío en una regresión serial de cronologías autocongratulatorias o solo un eufemismo de ahí, como una contraposición al proyecto moderno. En tal situación podría hablarse como antimodernidad, supramodernidad o tardomodernidad, y sería precisamente la etiqueta de descrédito,
pues es signo de falta de dominación precisa y bien definida. Dicho término si representa la necesidad de abandonar la neurosis moderna, la esquizofrenia y la paranoia occidentales, fuente de los malestares que se han dado durante los últimos 2 siglos. Rivas. Este quiebre de la modernidad tiene diferentes posturas, lo ha expuesto el profesor Beuchot. Una postura neoliberal, el mercado sobre el Estado. Una postura reformadora de la socialdemocracia, del estado de bienestar, es decir, el Estado sobre los mercados. Otra, la postura paleoconservadora, ni mercado ni Estado, la monarquía, que pretende regresar a las instituciones previas a la modernidad, que le daban sentido y seguridad, en sus aristocracias, en sus monarquías y en sus castas. Otra postura, la propiamente posmoderna, que busca nuevos caminos a través de nuevas racionalidades. Esta postura asume la multiculturalidad y, por tanto, cierto anarquismo, dado que el proceso civilizatorio no necesariamente responde a una evolución sociocultural, emergido desde los postulados de Hegel en la filosofía y Darwin desde la biología, sino que se inclina por una construcción social de la realidad, como lo postula Berger y Luhmann, o una construcción de la realidad social, como lo afirma Olivet. 4. Imaginarios religiosos urbanos y actitudes posmodernas. Tras todas estas posturas existe una actitud hacia lo religioso, porque después de varios siglos la religión cedió terreno a las instituciones laicas de la modernidad, pero no sucedió lo mismo con lo religioso y la religiosidad. Rivas nuevamente nos dirá, la vida humana implica que por su propia naturaleza de privaciones y aflicciones de diversos tipos que no pueden ser satisfechos por medios mundanos. Las ideas religiosas constituyen una guía para la obtención de recompensas y son, por tanto, en sí mismas valiosas recompensas. La recompensa fundamental, pues, es la respuesta sobre el sentido de la vida. Así se puede ubicar una actitud jacobina que insiste en la supeditación de lo religioso a las instituciones sociopolíticas, tanto de derecha como izquierda, la actitud radical paleoconservadora y la actitud hacia nuevos caminos religiosos de acuerdo a las diferentes racionalidades. Actitudes que en apariencia se contraponen, pero que sin embargo comparten la radicalización por la posesión de acceso a una realidad luminosa dadora de sentido, ya en una realización intramundana, ya en una trascendencia terrena, sea por los caminos seguros de las tradiciones o por los derroteros de las apropiaciones populares y populacheras. Pero tanto ellas buscan un refugio ante el miedo generado por el caos mundano en que se desarrolla la vida cotidiana posmoderna. Las diferentes posturas brevemente descritas con sus actitudes son parte de los imaginarios urbanos, que no son meras entelequias descarnadas que flotan en una especie de éter fantasmal e intangible, sino que toman carne, se objetivan en los diversos grupos humanos que habitan la ciudad. Imaginarios que marcan esquemas cognitivos, actitudinales, emocionales y comportamentales ante la búsqueda, posesión de acceso de sentido de vida que haga visible la vida urbana. La religión como respuesta de sentido de vida. La ciudad siempre generosa dota de múltiples formas a sus habitantes con las herramientas indispensables para que puedan conservar la propia vida tanto dentro de la legalidad como fuera de ella, aunque dicha vida por mucho no pueda identificarse con un promedio de vida digna. Sin embargo, al cubrir mínimamente lo básico material, es cuando la conciencia del ser humano le cuestiona sobre los motivos para que él ocupe ese espacio social y le impulsa a encontrar sentido de su condición dentro de la sociedad en que ha elegido subsistir. Si está satisfecho con su condición de vida, no solo perseguirá la conservación de su propia superioridad, sino que además insistirá en extenderla de modo que el status quo no sufra modificación alguna. Si por el contrario no está conforme con la situación de vida, se valdrá de estrategias individuales, como la movilidad social, la comparación social, o estrategias grupales, competición social, creatividad social, o la redefinición de las características sociales, según descubra dicha situación como legítima o ilegítima y como permeable o impermeable las fronteras sociales, según esta reflexión de Tocqueville. Este dinamismo de la identidad social urbana permite una aproximación a la búsqueda de acceso a la posesión de sentido de vida
en aquello inmaterial luminoso denominado Dios, que prodigará seguridad cósmica y cosmogónica en cuanto proveedor y salvador. Las personas recurren a las estructuras conocidas en su búsqueda de sentido de vida para superar el miedo e inseguridad en su entorno inmediato, especialmente la religión. Esa búsqueda de seguridad en cuanto a sentido vital es posible porque si en algún momento se perdió, antes se poseía y es posible recobrarla recurriendo a aquello que no se identifica totalmente con la materialidad de la vida cotidiana, neoliberal y consumista, porque hasta el momento la posesión de esa materialidad solo se ha quedado en efímero cumplimiento de seguridad. Sin embargo, el nuevo esfuerzo no puede prescindir de esa misma materialidad debido a la constitución de los imaginarios sociales posmodernos, donde la materialidad es puerta precaria de resguardo. En este horizonte cognitivo, las instituciones y estructuras religiosas se muestran como aquello que, partiendo de la materialidad del culto, arriban a la posesión de la seguridad esperada, a esa realidad luminosa, trascendente, intemporal y totalmente estable, Dios. A la religiosidad popular no se le circunscriben solo en las manifestaciones religiosas enlazadas con los orígenes prehispánicos de Latinoamérica, como a lo largo de estas reuniones del Observatorio de Religiosidad Popular se nos ha ido mostrando, sino que dentro de su folclore muestran ciertas desviaciones patentes de la ortodoxia de la religión sin una ruptura, sino que abarcan todas las esferas de la cultura que inciden en la superación del temor primordial. Es decir, cada grupo social más o menos homogéneo cuenta con distintos elementos socioculturales en los cuales gestionará su acceso y posesión a la seguridad vital, misma que retomará las distancias religiosas desprendidas de la ley de la religión. Algunas coincidirán mientras que otras se alejarán de esa ortodoxia y ortopraxis institucionalizada. Se justifican y legitiman así los diferentes estratos religiosos. Los llamados comprometidos se encontrarán al centro de una religión en particular, siempre unidos a su jerarquía, mientras que al otro extremo se encontrarán aquellos que han roto con esa religión y han pasado a ser miembros de otra institución religiosa. Desde este aspecto puede hablarse de diferentes tipos de religiosidad popular, la indígena, del comerciante informal, del oficinista, del universitario. Cada una de estas religiosidades populares utilizará sus propios elementos culturales en la búsqueda de sentido de vida. Religiosidad popular compleja que muestra tantos rostros como mezclas sincréticas puedan realizarse en los distintos grupos religiosos que puedan darse, pero que tienen un solo corazón a reconocer su búsqueda cósmica y trascendente, valga la redundancia, inagotable en esta inmanencia. Religiosidad popular misionera. En el caso de los esfuerzos misioneros de la religión, puede hablarse de una cierta religiosidad popular más refinada en sus métodos y aproximaciones, pero que de muchos modos se alejan del cumplimiento de la estricta ley. En otras palabras, los diferentes grupos misioneros tienen su propia religiosidad popular, pues es a través de su cultura particular como logran actualizar los contenidos doctrinales de la institución religiosa, a través del diálogo intercultural que mantienen los misioneros con los contenidos doctrinales que en estos se encarnan en acciones vinculatorias significativas concretas para volver habitable un mundo que se experimentaba inacible, fugaz y amenazador. Experiencia religiosa que se revela dotadora de sentido en su relación con Dios. Experiencia grupal significativa que propicia una identidad social urbana satisfactoria que requiere no solo de conservación, sino de expansión, y de ahí su carácter misionero, compartir la redención y la salvación en Dios. Hay que notar que los grupos de misioneros propiciatorios de vínculos significativos y trascendentes no sojuzgan, descalifican o excluyen a quienes no han podido cumplimentar la ley de la religión al pie de la letra, sino que apoyan a los pequeños grupos de fieles identificados como comprometidos para ir a aquellos definidos como alejados. Este aspecto es crucial. Los misioneros, aunque suponen erróneamente que la falta de complementación de la ley es debido a una tara axiológica originada en una falla cognitiva, se dirigen sin plena conciencia hacia aquellos que se autodenominan como fieles, que tratan de ser buenos practicantes o que se definen malos practicantes.
Así enlazan con aquellos que su sentido vital dentro de la religión de pertenencia. Esto es posible debido a que por algún tiempo los misioneros viven en estos grupos dentro de sus contextos físicos, sociales y simbólicos, donde comparten la misma suerte y destino. Esta interrelación se vuelve diálogo cultural que renueva tanto a los misioneros como a los comprometidos y a aquellos que fueron llamados alejados, pero que no lo estaban tanto. Para finalizar, resulta ser que en el trabajo realizado, en la misión que tuvo la universidad, se descubre el misionero con una propia identidad que comparte y que además conserva y que va dando al resto de las personas con las que convive, y es así que podemos decir la misión nunca acaba, porque en el momento en que ellos encuentran el sentido de la vida en la misión y la comparten, se va reforzando una y otra vez, y de modo que la misión jamás termina. Gracias. Nuestra segunda ponencia al cargo del maestro Jesús Serrano, con el tema religiosidad pastoral y pastoral urbana, posibilidades de interacción y retroalimentación. Pues muy buenos días, amigas y amigos, profesores, alumnos y visitantes que nos acompañan. Quisiera poner en contexto la exposición que tengo en que uno de los compromisos que tuvo el proyecto, o que tiene el proyecto de Pastoral Urbana, es dar respuestas pastorales a necesidades emergentes del contexto urbano en el que vivimos. Existe la creencia determinista de que conforme la sociedad iba avanzando hacia un nivel mayor de educación y de prosperidad económica, en la misma medida iba a ir desapareciendo la religión y desde luego la religiosidad popular en primer lugar, como muestras pues ya obsoletas, ya anacrónicas, y todos somos testigos de que esto no ha sucedido, ni está sucediendo. O sea, la religión tiene un lugar propio y esos determinismos pues no se han cumplido. Sin embargo, hablando de religiosidad popular, existe un problema, digamos, que generalmente se le asocia, o con frecuencia se le asocia, a las herencias que hemos recibido del mundo indígena y que su desarrollo y su vitalidad están más en el medio campesino que en el medio urbano. En todo caso, algunos que nos han precedido pensaron que el asunto era de traslado, es decir, los indígenas y los campesinos que dejaron sus tierras y llegaron a vivir a la ciudad, pues trajeron consigo las devociones, las fiestas patronales, en fin, una serie de costumbres que tenían su raíz y su expresión en ese medio en el cual que habían dejado atrás. Por lo tanto, parecía o parecería que no existe una religiosidad popular urbana propiamente dicha. Y lo que preparé para el día de hoy realmente me ha costado mucho trabajo. Me atrevería a decir que no se trata de una propuesta acabada, sino más bien como de una motivación a que juntos vayamos desarrollando y ampliando este concepto. En primer lugar, quisiera señalar, desde luego, que el estudio de la religiosidad popular es algo interdisciplinario, tiene que serlo, que ya existen muchos estudios
que se han hecho desde la historia, la etnografía, la antropología, la filosofía, la teología, desde luego, también de la pastoral. Pero me detengo en el adjetivo popular. Si hablo de una religiosidad popular, entonces la estoy poniendo en un contexto social y cultural muy preciso. Hay una cierta prioridad de la cultura, de la construcción social de la religiosidad, entre lo individual y lo colectivo, que no son excluyentes, pero sí son polos en tensión. De hecho, una sociedad crecientemente urbanizada y secularizada es la dimensión colectiva la que primero denota un cambio, el debilitamiento o la desaparición de los lazos que dan vitalidad a la religiosidad popular y que en el contexto indígena y campesino hacen que la religiosidad sea un motivo de integración. Eso en la ciudad no lo vamos a encontrar. Para desarrollar mi propuesta, quisiera invitarles a pensar en una triada de lo que llamaré 3 tipos de conciencia, comenzando por la conciencia mitológica. Se trata de un paradigma de pensamiento que remite a mitos. Por oposición está la conciencia racionalista o positivista, cuando el paradigma de pensamiento remite como mecanismo explicativo a causas de tipo natural que dejan de lado la expectativa de una realidad espiritual. El paradigma del pensamiento mitológico de la religiosidad popular no es como un hecho consolidado, sino como una conciencia en formación. Se caracteriza por una libre aceptación de aquellas nociones compartidas por una comunidad. Es equivocada la persistente propensión a creer que el pensamiento mitológico es un pensamiento fantástico. Pero tampoco la conciencia mitológica es sinónimo de conciencia teológica, porque la conciencia teológica, aunque esté abierta a lo espiritual, es racionalista y busca explicaciones probables, fundamentadas. En cambio, la conciencia mitológica apuesta por un conjunto de explicaciones prerracionales, precausales, que dan sentido a los hechos contemporáneos. Explican el presente como resultado de determinados eventos fundacionales en un pasado impreciso. La característica más importante de esta conciencia es que acepta la incertidumbre, apuesta a la fe en que las explicaciones son válidas, independientemente de que sean no probadas e improbables. En segundo lugar, estaría la conciencia religiosa. En este caso, me sitúo en un horizonte existencial que puede ser estudiado social y culturalmente. No sé si se trata de algo primordialmente individual, pero es cierto que va configurando un sentido comunitario. El sentido religioso, como lo define Giussiani, integra la esencia misma de la racionalidad y la raíz de la conciencia humana. La religiosidad es una característica de la condición humana que busca el sentido de la existencia y de los hechos clave de esta. Es, por usar otro vocabulario, una hermenéutica vital que trasciende la racionalidad práctica que ordena la vida para asegurar la supervivencia y la racionalidad teorética que busca la explicación de la realidad con base en causas. Con motivo de esta obra, en su momento Jorge Mario Bergoglio subrayó que hoy día la cuestión que más tenemos que encarar no es tanto el problema de Dios, la existencia de Dios, el conocimiento de Dios, sino el problema del hombre, el conocimiento del hombre y encontrar en el mismo hombre las huellas que Dios dejó para encontrarse con él. En este tenor, la religiosidad es por principio
una inclinación natural y espontánea de ese ser al que llamamos humano a buscar el sentido último y la explicación causal más radical de su existencia y de su destino. En tercer lugar, conciencia mágica. La conciencia mágica se distingue de los anteriores, aunque comparte algunos elementos, en que busca controlar el presente aprovechando saberes explicativos. Tanto la conciencia mitológica como la conciencia religiosa se sitúan ante la realidad buscando explicación. Pero la conciencia mágica no se queda en el nivel de la explicación, sino que quiere intervenir y cambiar. Entonces, el componente mágico es caracterizado por una expectativa de producir efectos mediante determinadas prácticas rituales. Una oración y un gesto efectuados de una forma precisa, en un momento y lugar determinados y no otros, tiene el poder de producir efectos en la vida de los creyentes. Quien conoce la forma de efectuar esos rituales, frecuentemente una persona elegida de acuerdo a las creencias, adquiere el poder de producir esos efectos, y nadie más. El componente mágico no es ajeno a la religiosidad popular, pero no le es algo intrínseco. Esta constatación debe analizarse en dos planos. Por una parte, el hecho de que lo que queda de pensamiento mágico en la cultura es capitalizado y puede solo ser capitalizado por la religiosidad popular. La magia puede radicalizarse y adquirir un carácter más propio de brujería, lo cual sigue ya unas reglas peculiares y que no debería considerarse igual a la religiosidad popular. Por ejemplo, existen muchos rituales mantenidos por la religiosidad popular rural para asegurar los temporales y la abundancia de cosechas. En ellos está presente un componente mágico, toda vez que un tiempo de sequía suele ser atribuido a una falla en el ritual, la falta de cumplimiento o la intromisión de algún factor perturbador en el rito. La religiosidad popular, sin embargo, se distingue de la magia porque no reclama el tener control de la producción de efectos. Bien, con estas ideas, con estas tres distinciones, perdón porque me brinqué un aspecto de la justificación. En algún momento tuvimos una discusión muy fructífera, el doctor Ramiro Gómez Arzápalo y su servidor y otros colegas, porque decíamos, es que esta religiosidad popular urbana es algo diferente y necesita tener unas pistas hermenéuticas y epistemológicas especiales. Y desde eso, que ya lleva varios años, hemos estado dándole vueltas, ¿no? Pero también algo que a mí me ha resultado muy importante es, y les quiero compartir, la premisa del futuro de la religiosidad popular. O sea, yo no me contento con ver a la religiosidad popular como un fenómeno del pasado, y más aún como un fenómeno anacrónico, el que nos dejan nuestros abuelitos, que tenían las costumbres. Creo que alguien hizo mención a eso, ¿no? Mi papá hacía este ritual y yo recibo y parece que lo voy dejando atrás. Todos somos creadores y recreadores de religiosidad popular, y en ese aspecto se proyecta hacia el futuro. Los tres tipos de conciencia, entonces, son de las bases epistemológicas para dar un salto hacia adelante. Primer aspecto en esa visión hacia el futuro es que la religiosidad popular es transtemporal. Es invocación y evocación de lo mítico que tiene la propiedad de conectar el tiempo presente o futuro respecto de un pasado que le da origen y sentido. La referencia a un pasado mítico e ideal, in illo tempore, produce una impresión de ser un discurso sobre el pasado, o bien un discurso primitivo. Pero la religiosidad popular es más bien un discurso sobre el presente y sobre el porvenir, por los elementos explicativos que otorga el referente de un pasado que se prolonga. Factor esencial de la religiosidad popular es establecerse en el centro de las prácticas de la vida cotidiana, porque la religiosidad popular es una secularización del mito. Actualiza el mito, trae el mito al tiempo presente,
lo emplea para explicar el presente y el futuro. La religiosidad popular constituye el tiempo presente como el resultado de una causa u origen explicativo. Con ello se reafirma su naturaleza religiosa y, en ese sentido, como hermenéutica existencial. Cuando decimos que es una religiosidad, aludimos al hecho de que establece un vínculo con la dimensión de realidad espiritual. Puede resultar tautológico decir religiosidad, hablando de secularización del mito, ya que ese es su papel propio, establecer un vínculo transtemporal con una realidad espiritual que se experimenta en la ubicación histórica y cultural de individuos y sociedades concretas. ¿Sí? Y entonces se ubica en nuestro presente, en las prácticas concretas de nuestro presente, y es ahí donde se manifiesta su vitalidad. Sin embargo, hablaré de tres instancias, tres tensiones que le dan ese carácter peculiar a la religiosidad popular urbana. La primera de ellas es que es la tensión entre la masa de la ciudad. O sea, la masa de la ciudad respecto de la comunidad primitiva, pues es una comunidad más grande, pero también es una comunidad anónima, y por lo tanto los individuos se pierden y necesitan reencontrarse en una identidad. La religiosidad popular urbana es un factor de identidad y por lo tanto es un factor de diferenciación. Se crean nuevas agrupaciones en torno a realidades, perdón, en torno a rituales de religiosidad popular. La religiosidad oficial es un factor de integración. La religiosidad oficial es un factor de pertenencia y de incorporación. Tiene reglas para asimilar a la gente. Pero la religiosidad popular no las tiene. La religiosidad popular permite la autonomía individual. Y esto en la ciudad va a tener mucho juego, va a tener mucha importancia. Otro factor es entre el iniciado y el no iniciado. Con esta misma idea de que es en la religiosidad oficial incorporación, en la religiosidad popular el no iniciado tiene posibilidad de determinar los alcances de creencias. Y, perdón, ya me brinqué una. Trascendencia e inmanencia. Ese es el otro factor. O sea, ya hablamos de que religiosidad popular es secularización del mito. Pero esto implica que constantemente va a haber una tensión entre un más allá y un tiempo presente. Y esa tensión no se termina de resolver en armonía. Bien. Todavía más podría hablar de un papel político de la religiosidad popular, porque si ha sido un factor de identidades separadas, también es un factor de resistencias al interior de la urbe. Y ese va a ser otra de sus funciones. En conclusión, la religiosidad popular urbana no se distingue por el ritual, por lo externo. En eso puede ser igual a la religiosidad rural e indígena. Se distingue por la función. Y mi definición es, con estos elementos, que religiosidad popular urbana es configuración de la conciencia religiosa mediante la secularización del mito en un contexto de autonomía personal y diversidad cultural y valorativa. Esta configuración se da mediante contenidos que son creídos, explicaciones de vida y orientaciones morales, todos ellos que se constituyen en mecanismos de identificación y asociación parcial en microculturas urbanas, por lo que es un ejercicio de autonomía y poder individual para hacer una diferenciación simbólica en el masivo contexto urbano. Y bueno, ya me pasé, muchas gracias. A continuación, el padre Martín Cisneros Carbonell con nuestra tercera ponencia, religiosidad popular y lineamientos eclesiales, práctica pastoral, revelación divina y encuentro intercultural en la misión de la Iglesia.
Si no les quedó claro el tema, después se los voy a explicar con calma. Está muy largo, ¿no? Leo el texto de Éxodo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Yo no soy apóstol de la palabra, pero traigo mi Biblia, ¿verdad? Está pesada, pero me la traje. Bueno, mi trabajo en estos momentos, que son como 15 minutos, y aquí la licenciada ya está con sus, ¿cómo se llama? Tarjetita roja, amarilla y no sé qué más. Entonces esté tranquila que yo termino, ¿eh? Relájese. Este texto que acabo de compartir lo utiliza el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium, refiriéndose a la dirección espiritual. Él dice que cuando alguien va a acompañar a otro en dirección espiritual, que se quite las sandalias, porque el terreno en el que está es terreno sagrado. Y esto a mí me da la idea de que al acercarnos o al acercarme a la religiosidad popular, desde lo que me pidió aquí el doctor Ramiro, bueno, no me pidió, me exigió. Dijo, ¿cómo no va a hablar usted que es de los que empezamos todo este proyecto? Con mucho gusto. Pero yo creo que como una actitud, y lo voy a decir así sencillamente, una actitud sapiencial, enfrentarla, el tema de la religiosidad popular, tenemos que quitarnos las sandalias, porque el terreno en el que estamos es sagrado. Dicho eso, creo que por la experiencia, y qué bueno que tengo aquí un hermano africano, que él no me dejará mentir, el sobrino de Eto'o, ese futbolista muy famoso. Yo soy primo del Chicharito, así que hay más. Un profesor nuestro allá en la Gregoriana, un africano laico, Martin Kafu, él fue delegado, o más bien le pidieron que hiciera cabeza en el grupo de la religión tradicional africana, cuando fue el encuentro de Asís, el primero. Y es la primera vez que se le da como reconocimiento, digamos, oficial por parte de la Iglesia a la religiosidad tradicional africana, RTA. Pero este profesor nos decía, nosotros como africanos, y creo que eso ya lo estoy aprendiendo muy bien, tenemos varias dificultades. Para ese encuentro nos pidieron de parte del Vaticano, como la organización, que entregáramos el texto como unos 8 meses antes de lo que íbamos a rezar en aquel momento. Qué lástima que no es tequila porque es más fácil para la... Dice, la primera dificultad es, para nosotros los africanos,
yo no sé qué le voy a decir a Dios en la fecha del encuentro interreligioso en Asís, porque faltaban como 8 meses, y si se han fijado, cuando el Papa viaja, ya el misal está preparado, todo lo que va a decir, rezar, ya está en el libro. Y dice, para nosotros africanos el primer problema es ese. ¿Qué le voy a decir a Dios en aquel día? Pues yo no lo sé. Por eso el doctor Ramiro me anduvo persiguiendo con el texto desde hace como 8 meses también. Y le dije, sí, te lo voy a dar, pero no le dije cuándo, ¿verdad? Porque aquí nuestros oradores son muy ordenaditos y trajeron su texto, ¿verdad? Y sus presentaciones. Aquí la licenciada me dijo, padre, su presentación. Le dije, pues es mi cara, pues no tengo más, ¿verdad? Esa es mi presentación. Segundo problema que este profesor africano nos decía para la religión tradicional africana. El encuentro iba a ser en Asís, pero les iban a indicar un salón. Y dice, ahí tenemos otro problema muy serio. Porque un africano no puede rezar en un lugar con techo, ¿no? Tapado. ¿Qué necesitamos? Pues estar en contacto con la naturaleza. Por eso cuando no llegaba el micrófono, yo como buen africano no tengo problema, porque yo sé hablar así como para esto y más, ¿eh? Pero abajo de un árbol, no aquí abajo de esto. Es el segundo problema, la segunda dificultad. Y yo creo que de alguna manera, de esta experiencia africana, vamos ganando sobre todo actitudes importantes, que al abordar la religiosidad popular, lo abordamos por un motivo, dentro de un contexto, y creo que este contexto es el latinoamericano. Aquí está un alumno mío que está medio pelón, pero me regaló este librito, que son las conferencias generales del episcopado latinoamericano, y están las 5, ¿no? Y aquí lo vamos a utilizar ahorita. Eso para decirle que gracias por el librito, que no se lo pienso pagar, ¿no? La ocasión y el trasfondo de este observatorio de la religiosidad popular creo que nos va dando es el espíritu el que nos va a ir marcando por dónde caminar. Pero ya el maestro Serrano nos indicaba que esto es interdisciplinar. No podemos quedarnos cada quien en su cajón. Tenemos que abrirnos, tenemos que abrir nuestras puertas para poder también salir nosotros al encuentro. Toda reflexión teológica, y creo que nosotros iremos colaborando por esa línea, pero también en la línea pastoral, cuando se afronta en serio, acaba convirtiéndose en un itinerario espiritual. Y yo creo que tanto personal como comunitariamente lo vamos a ir logrando en la medida en que nosotros nos abramos al otro. El Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, que nos invitaba y nos invita a evangelizar, no de una manera superficial, como un barniz, dice él, sino en profundidad. Les comparto una experiencia, aunque ya perdí a uno de mi auditorio, yo no sé por qué. Eso da tristeza, que se le pierda una oveja, ¿verdad? Yo tengo que ir atrás de la descarriada, ¿verdad? Pero bueno, ya está entrando otra, no hay problema. Me dijo la licenciada que los despertara, que pues ya estaban varios dormidos. A ver, ¿qué estaba diciendo? Como les digo yo a mis alumnos, porque luego cuando me sacan los chistes, estamos hablando de Pablo VI, que habla de evangelizar no superficialmente, como un barniz,
sino en profundidad. Les pongo un ejemplo. Con nuestros seminaristas de Misioneros de Guadalupe, empezamos a hacer una experiencia en Tlapa Guerrero, allá donde el sobrino de Eto trabajó también. Y uno de mis grandes alumnos, cuando fui a visitarlos con su equipo con el formador y con ellos, me decía, padre, ¿qué cree? En esta comunidad, los fui a visitar en el pueblo, dice, en esta comunidad tuvimos la fiesta, vino el obispo, grande fiesta en el templo, de repente se nos desapareció el pueblo. Se fueron, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Y resulta, después él se enteró, este santo seminarista, que la gente se había ido al cerro, donde tienen unos ídolos o unas piedras, como tótems, ¿no? Para pedir el buen temporal y hacer sus ritos propios de aquella región. Y el seminarista estaba escandalizado, casi se rasgaba las vestiduras, porque decía, ¿cómo es posible? Bueno, apenas había estudiado filosofía el pobre, o sea que estaba de a tiro desconcertado de la vida. Pero él decía, ¿cómo es posible que la gente se desaparece después de estar en el sacramento de la Eucaristía y con el obispo? Y se desaparecieron. Y yo le dije una palabra que no puedo pronunciar porque además están grabando, pero empieza con P, porque a él le decíamos Pinocho. Y le expliqué, le digo, fíjate que exactamente no has entrado al corazón de la gente. Porque si tú hubieras entrado al corazón de la gente, ellos te habrían abierto lo más sagrado que es su cosmovisión. Y aquí está, creo, el grande desafío que tenemos. Aquí ya el maestro Alejandro echaba pedradas a los misioneros de toda la estrategia y lo que tiene que hacer. Pero algo muy importante es que te abran las puertas de su cosmovisión. Y si no llegas ahí, pues te estás haciendo Pinocho. O sea, traduzca los temas. No vino el traductor. Usted tiene más cara buena gente que yo. Ya tenemos un desmayado aquí, bueno. Estoy logrando que despierten por eso. Ya en el debate que pregunten lo que quieran. Bueno, entonces, ¿por qué insisto mucho en esto de la cosmovisión? Porque entonces, aquí en México decimos, hay una canción que dice, no te andes por las ramas, ¿no? Uy, y más de quién. No te andes por las ramas, ve a lo esencial. Y dice el Principito que lo esencial es invisible para los ojos. O sea, que difícilmente vamos a llegar al centro de la cultura, que es precisamente la cosmovisión de un pueblo. En mis 12 años, ¿cuánto me queda? Mire, me dieron 5, ¿eh? En mi experiencia en Angola, que fueron nada más 12 años, de los cuales 11 años en guerra, pues la cosmovisión cambia, ¿no? Porque además de que te estás cuidando de, bueno, primero darle gracias a Dios que amaneciste, y segundo, ir penetrando poco a poco en el corazón de la gente. Porque estamos preocupados por el pan y por la sobrevivencia. Pero entonces todo lo demás, pues queda en un segundo término. En este minuto que me falta, nada más leo el número 365 de Puebla, que como sabemos, Puebla de alguna manera, Puebla no la ciudad, ¿verdad? Sino el documento de Puebla, cuando se reunieron los obispos, yo les recomiendo que lean con calma el 365, el 35,
366. Este 365 del documento de Puebla es una joya para la misionología en América Latina. Porque dice, bueno, la luz no me ayuda porque en vez de estar así, pero sí me ayuda porque me están viendo, de otra manera estaría más en la penumbra. Dice el 365. Ya me lo robaron, no, aquí está. No es el 368, por eso no le atinaba. Dice, finalmente, ha llegado para América Latina la hora de intensificar los servicios mutuos entre iglesias particulares y de proyectarse más allá de sus propias fronteras adyentes. Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros, pero debemos dar desde nuestra pobreza. Por otra parte, y aquí está lo que quisiera dejar claro, nuestras iglesias pueden ofrecer algo original e importante, su sentido de la salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad popular, la experiencia de las comunidades eclesiales de base, la floración de sus ministerios, su esperanza y la alegría de su fe. Hemos realizado ya esfuerzos misioneros que pueden profundizarse y deben extenderse. Amén. Un aplauso, por favor. Después de estas tres interesantes ponencias, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a hacer primero una sesión de 3 preguntas, damos respuesta y después seguimos con otras 3. Ahorita entonces, 3 preguntas, si son tan amables, por favor. Más que pregunta, es un comentario. Son muy ricas las dos participaciones de maestro Alejandro y doctor Jesús en el sentido de la cuestión de lo urbano, porque, bueno, en la interacción que hemos tenido, ¿no? Esto, en lo personal, la reflexión sobre la religiosidad popular, sí, por mi formación y la observación en campo y todo, venía desde el mundo indígena. Y entonces, al entrar en la confrontación con lo urbano, vino como un golpe, porque de pronto no todo el esquema que se presenta para la cuestión campesina, rural, de origen indígena, etcétera, es aplicable para los contextos urbanos. Pero lo que creo que sí ha quedado en claro es que a pesar de que por su propio peso se disciernen estos dos ámbitos, de lo popular en lo urbano y en lo rural, como que las bases teóricas que permiten el acceso a estos fenómenos desde un punto de vista intercultural y de tratar de ponerse en la visión de lo que está ocurriendo desde la alteridad cultural, creo que han sido bases comunes que nos ponen en sintonía, donde no son aplicables los modelos indiscriminadamente de uno a otro lado, pero sí aportan ángulos muy sugerentes de interpretación en los fenómenos y que pueden ser intercambiables. La siguiente pregunta, si son tan amables, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, agradezco la ponencia, ¿verdad? 2 cosas. Una,
analizar la religiosidad popular, o sea, la experiencia que hace el otro, ¿sí? Visto como objeto de análisis, nos podemos distanciar, ¿sí? O sea, ¿qué es la religiosidad popular? Es un fenómeno que, como bien dijeron, trae una herencia histórica que la propició la misma iglesia. Dejó a los indígenas fuera del templo, porque era el lugar donde se podían expresar. Y el rito dentro del templo, pues creó a nuestros antepasados, pues esta confrontación, o sea, cómo hablarle a un Dios en encerrado, ¿sí? Entonces, esta experiencia, los primeros misioneros, sobre todo Fray Pedro de Gante, fue el que propició que la experiencia religiosa de los pueblos se mantuviera dentro de la iglesia. Entonces, este es como un primer hecho. El hecho de que Pedro de Gante tomara el teponaxtle y al tocarlo, porque se dejó de tocar por la conquista, y vio que las personas, los indígenas, volvieron a decir, ¿quién? ¿Quién volvió a tocar el teponaxtle? ¿Sí? O sea, encontró la manera de evangelizar a partir de la experiencia religiosa del otro. ¿Sí? Mi pregunta que queda así como en el fondo es, ok, nos topamos ahora que la religiosidad popular urbana puede distar de la religiosidad popular campesina o indígena. ¿Qué es lo que nos une? O sea, más que verlo como un fenómeno externo a nosotros, es como decía el padre Martín, el Papa Pablo VI, creo que es el que nos da una luz en Evangelii Nunciandi. Si no me equivoco, creo que es el número 52, donde define la religiosidad popular, piedad popular o religión del pueblo, es la manera como el pueblo se evangeliza a sí mismo. Más que verlo como un hecho externo, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que hoy en la ciudad los católicos o cualquier persona hace la experiencia de Dios? O sea, ¿cómo hace la experiencia de Dios en la ciudad el abogado, el senador, el político, el barrendero, el empleado? ¿Sí? Porque hace una experiencia, es la búsqueda. Entonces, dentro de estos, así como análisis, bien decía el padre, ¿verdad? Corremos el riesgo de acercarnos al fenómeno y no descalzarnos, ¿sí? Y en el fondo es el otro elemento. Nosotros decimos que eso pasa allá. ¿Cómo propiciar que sea el otro el que diga de su experiencia y no que veamos la religiosidad popular como ajena a nosotros? O sea, ¿cómo favorecer que nuestros análisis desde otras áreas, la psicología, la metodología, dijimos, bueno, ¿tú cómo experimentas esa presencia de Dios en tu vida, en la ciudad? ¿Cómo creas estos vínculos? ¿Sí? Si no, lo vamos haciendo así como distante. ¿Y por qué sigue, después de 520 años, después de la conquista, la manifestación religiosa del pueblo? Que en el fondo dice, pues porque ahí el pueblo sigue siendo sujeto, ¿sí? No sigue siendo un objeto. Entonces, ¿cómo propiciar, verdad? La gran pregunta es decir, ¿cómo favorecer la pastoral, definida la pastoral como cómo quitar esos obstáculos que impiden que nosotros favorezcamos la experiencia del otro con el Dios de la vida y no con que pase a través de mi persona, ¿sí? Creo que por aquí que plantean, ¿verdad? Sus posicionamientos a mí me crearon desde el misionero que va a hacer un quehacer en la comunidad, ¿sí? Donde a ratos queremos como desplazarlos. Yo soy el misionero y yo vengo a misionarte. O sea, ¿cómo ayudar, ¿sí? En la formación, cómo ayudar en la pastoral a descubrir que, como dicen, los otros nos evangelizan.
me parece que la manera en que inició el padre Cisneros la presentación es totalmente acertada. Para acercarse a no solo a la religiosidad popular, sino a la religiosidad del ser humano, hay que quitarse el calzado, es tierra sagrada. Lo cual nos lleva a que quizá no debamos conceptualizar a la religiosidad popular como objeto en cuanto espíritu cientista, y nos mete al terreno más antropológico y a las ciencias del espíritu para la comprensión, porque además nos interpela. Y si hablamos más de hermenéuticas existenciales, mayor todavía. Lo cierto es que si hablo yo de religiosidad es porque es la manifestación del ser humano ante la trascendencia y es la expresión ante la totalidad. Pero de pronto se encuentra con instituciones que, válgame, institucionalizan esa religiosidad y le dan una normativa desde la ortopraxis y la ortodoxia. En nuestro pueblo eso ha funcionado muy bien porque desde esa ortodoxia y ortopraxis se sabe en qué distancia religiosa se encuentra de la institución, llamamos iglesia. De modo que funciona como una organización, una legitimación de la exclusión, la propia organización de esa institución. Y objetiviza una religiosidad que no es objetivable, porque es una experiencia personal. Muy claramente en la ciudad, en la urbe, pues el individuo, por la manera en que se ha desarrollado, primero tiene el espíritu secularista. Y eso, le decía el profesor Serrano, porque se prima la racionalización. Y eso le lleva a una individuación o una individualidad y le lleva a un empoderamiento. Y entonces se empieza a autogestionar y empieza a romper con la propia institución. Y eso también se ve muy claramente, o por lo menos para mí, en las cuestiones de campo, rurales, en donde de pronto el sacerdote va cada que puede y se tiene que recurrir a lo que se tiene a la mano. Me parece que eso nos une mucho en cuanto a religiosidad popular, tanto en la urbe como en la ciudad. Pero es muy claro cómo el ciudadano se sabe empoderado y se sabe capaz de resolver sus propias situaciones. Pero indudablemente no debemos en un primer momento objetivar esa religiosidad o religiosidad popular en su momento, sino también entender al ser humano en su situación. Yo hablé de miedo y de salvación, que ya es una manera negativa de ver la religiosidad. La religiosidad, como decía el profesor Serrano, tiene otra función. Gracias. Profesor, agradezco mucho su intervención, que me parece pues muy fundamentada, muy valedera, pero tengo un punto de vista diferente. Y uno con el comentario que hizo el doctor Ramiro. Espero que no se me vayan las ideas. La religiosidad popular, nosotros nos relacionamos con ella como la vamos aprendiendo y vamos manejándola en nuestro país y en nuestra historia, pero no es algo privativo de nuestro país ni de nuestro contexto histórico. También el padre Cisneros ya hizo una referencia muy importante a tomar en cuenta de países africanos, como lo sería de la India, como lo serían de cualquier otra latitud, que empecemos a preguntar cómo es la vivencia religiosa. Usted señaló, profesor, algo muy importante, la observación. Al menos en mi intervención, lo que quise no es referirme a observación, sino más bien a crear un marco epistemológico para entender algo que observamos, pero que se sale de un cierto parámetro. Voy a agarrar 3 o 4 ejemplitos. Uno que acabo de conocer, la Catedral de Cristal de Orange County. Si quieren, métanse por ahí al internet. Y
¿Qué normas tenemos para la construcción de un templo? Tiene que estar el altar tiene que tener ciertas características, tiene que ser de piedra, tiene que tener un ara, tiene que estar consagrado, en fin. Pero en la arquitectura general del templo está normada. ¿Quién nos dice que sea como muchos templos que son un hangar, una bodega acondicionada, o que sean primicias arquitectónicas como la de Gaudí allá en Barcelona, o que sean la que estoy poniendo de ejemplo, la Catedral de Cristal? Nada más para poner en contexto, se trató de un gran proyecto de un televangelista que con muchos millones de dólares construyó una edificación de cristal maravillosa, pero se vino abajo, se cayó, no el templo, la iglesia, la congregación, y como estaba en bancarrota, la tuvo que poner en venta y la compró la Iglesia Católica y la hizo la Catedral de Orange County. Esa historia no se la sabían. Pero es una arquitectura hecha para Beverly Hills. Ajá, y esa es religiosidad popular. No es la de los indígenas que se quedaron afuera del templo. La de los comentaristas de la televisión ahora que termine el año, que nos van a decir, ponga su borrego, póngale las monedas, póngase un calzón rojo, agarre una maleta y dele 3 vueltas a la calle porque así va a tener viajes. Detrás de todo eso hay conciencia de lo que yo llamé mágica, pero forma parte de lo que la gente practica y cree en las ciudades. Y es la manera en que se va recreando religiosidad popular urbana. Y lo último que quisiera decir es sobre el propósito. Aquí en este foro estoy seguro que hay muchos, quizás la mayoría, que somos católicos y que tenemos una preocupación pastoral, pero no todos los que estamos aquí presentes tenemos esa misma inquietud. Para muchos este es un tema de estudio, un fenómeno de estudio que se trata de valorar, de entender, quizás académicamente de desarrollar. Para otros es un posicionamiento pastoral, pero puede ser el de la cruzada que quiere erradicar, el ejemplo aquel que nos contaba, ¿no? Erradicar esas prácticas desviadas, que se fueron al cerro, que hicieron no sé qué. Pero hay otra que esperamos que aquí surja, que sea de mirar este fenómeno de una manera muy constructiva, porque en esto se juega la religiosidad del día a día. Hay algo engañoso. El que está fuera de la iglesia parece que es alguien que se ha alejado de la religión. Eso no es verdad. El que no está metido a la iglesia se ha refugiado en la religiosidad popular y ha hecho la religión autogestionada por sí mismo o por un pequeño grupo. Eso sí, se ha emancipado del control de la iglesia institucional. ¿Cómo vamos a valorar eso? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Verdad? En fin, ya me alargué mucho. Gracias. Ya el padre dice que ya. No solamente para agradecer a Juan Manuel sus palabras, y lo voy a presentar de una vez porque es un gran amigo mío, y yo creo que a más de alguno los impresionó su sabiduría, ¿no? Porque además de trabajar en Cenami, que es una de los grandes apoyos pastorales en México para la pastoral indígena, además es profesor en la Universidad Pontificia de México, también sobre el tema de religiosidad popular. Y un día nos encontramos en Polonia, el país, no creen que en un encuentro internacional de misionólogos católicos. Entonces ya compartimos la banca también, estuvimos compartiendo esa experiencia y desde luego pues ahora ya nos lo acercamos también al grupo de este observatorio, porque con él también vamos a recibir, pues no solamente muchas luces, sino también nos va a compartir mucho de su experiencia. Y gracias, Juan Manuel, que estás con nosotros. Faltó el aplauso. Sí, falta el aplauso. Exactamente. Muchas gracias. Después de estas exposiciones procederemos a la entrega de constancias. A nombre de la Universidad Intercontinental, el Observatorio de Religiosidad Popular y Misioneros de Guadalupe,
otorgan la presente constancia por orden de aparición al maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores. La constancia al doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez. Muchas gracias. La constancia al doctor Padre Martín Cisneros Carbonero. Muchas felicidades. Con esto entonces hemos terminado los trabajos de nuestra primer mesa del día de hoy. También aquí se le entrega a la licenciada Rosa María su constancia por haber coordinado esta mesa de ponencias. Algunas informaciones de su interés. Como se habrán dado cuenta, afuera del auditorio hay una mesa con libros sobre religiosidad popular. En esa mesa se encuentra a la venta el libro Pastoral Urbana y Mayordomías, que será presentado en este evento. También encontrarán algunos libros publicados por el Observatorio de Religiosidad Popular y otros cuyos autores participan en esta reunión plenaria. Los invitamos que pasen por ahí para revisar y adquirir los libros de su interés. Por otro lado, también la UIC y la Universidad Católica Lumen Gentium han hecho esfuerzos necesarios para difundir este evento a través de la tecnología digital, con el propósito de favorecer la participación de las personas que no han podido venir el día de hoy. Así que se transmite en vivo por YouTube. El material video grabado estará disponible en el portal del sitio del Observatorio de Religiosidad Popular para consulta futura. Y así también agradecemos la participación de los maestros Alejandro y Jesús y presbítero Martín por su participación en esta mesa. Les deseamos una fructífera carrera de docencia e investigación científica a favor de todos. Ahora tendremos un receso de 20 minutos y una vez más les recordamos, ¿no?, sobre los libros. Y así también les avisamos que en el segundo piso habrá café para todos aquellos que lo necesiten. Y aquí nos encontramos a las 12 del día. Gracias.